qué de esta tarde. Antes de empezar. Pues ya vi un, al fin. ¿Vale? Ya vi la de Duna, al fin. ¿Qué tal está? Traigo un culto aquí. Todos cantando. Sí. Bueno, ¿dónde voy yo aquí? Te dije, se lo El tomaron genio. muy en cara los niños. Ay, sí, son. No, eso de pinches. ¿Qué viene cantando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, sí, es que, o sea, ahí sale un licuador. Sí, es cierto. Hasta canción hubo, hasta musicales. Es que exacto, es que ya salió y ya se hizo un hito muy rápido. De hecho, no, bueno, lo que salió fue último, ¿no? Porque la campaña va a ser esta diciembre. Se ve, no le toca de no. La calle. No le encontré en el toque. No manches. Lo recogiste de la calle. Estaba en el Oxxo. No más, le Yo me pregunto lo mismo, corazón. Pues yo. Ya estoy vacunado. Ya puedo respirar, es lo bueno. Ya estoy vacunado, ya. Todo bien. Es que me va a prestar el cuaderno porque no traigo. ¿Quién es? Yo. Que no veo idea. Qué rápido llegaste. ¿Para qué probaste? No, no le he probado la Ah, es que apesta muy bueno. Son de ayer. Están planeando sacar. No, no es una mucho carego, si te vas a poner a No, es que todo que es clasificatorio y todo está canijo. Oigan, los del Zoom, ¿qué onda? No, nomás tengo que ir. Profe, creo que le falta prender su micrófono. ¿Qué pasó? Que le falta prender su micrófono, creo. No lo escuchas. Mira, la verdad. Con los ambientales. Sí, y luego de la nada, cualquier cosita. Ya, eso explica muchas cosas. Gracias, Alex. Listo, profe. Ahí está. Oigan, no, bueno, entonces ahora sí, ya me escuchan, ya, sí andan por ahí, a ver, los demás, ¿qué onda? ¿Mandé? Tengamos, profe. Sí, ya te vi, ya. Así como el niño chiquito, sí, ya te vi, qué bonito. Muy bien. Ok, entonces déjenme nada más, pongo el spotlight. Y Pero para, por ejemplo, ya para vamos a poner... ya es cuando le pones por el pega porque ya son todos los que pasaron. No me sigas, no me sigas. Ahí está. Hoy qué vamos a ver. Hoy vamos a ver. Oigan, nada más una pregunta antes de empezar. ¿Ya salió el tráiler de Spider-Man o todavía no? No, ok. Gracias. Si no, para ponerlo. Sí, no, me cae que sí, Ahorita estoy checando, ¿no? Sí, o sea, van a estar así pendientes en la clase, ¿no? Si sale, lo ponemos. De 24 horas ya pasó como 19. Es que, malditos, saben que nos tienen a todos así, para sacar a los 3 Tom Holland. Pasó 22 horas. No, profe, pasó 22 horas. Ya quedan 2 horas, malditos. Aquí nos tienen sufriendo. Y si hacemos una cuenta de regresión en la casa, nos estamos pendientes, ¿sabes? Sí, y así solamente ponemos eso y no tenemos la clase. Miren, está bien, la clase va a ser para que se les pase más rápido. Si ponen atención, ya se les olvida y de repente, ya salió.
Bueno, si alguien se da cuenta que ya salió durante la clase, sí lo pongo. ¿Ves? O sea, Edwin es una muestra clara de que estaba ocupado y no se acordó. Y no sufrió como nosotros. No, todavía estoy sufriendo porque iba a salir son ciertas. Bueno, entonces tú estás sufriendo también por otra ñoñada, Edwin, no se vale. Pero eso ya está hasta aquí. No, pues no. Qué divertido Ok. que en esta clase podemos ser abiertamente ñoños. ¿Qué pasó? No, No, le digo que qué padre que en esta clase podemos ser abiertamente ñoños. podemos ser así, que en esta clase no se nos juzga. Oigan, prendí el aire porque se supone que tiene que estar circulando, pero hace frío, no sé. Déjame ver si le puedo quitar el... A ver. Que sea puro modo ventilación, ¿se podrá? A ver. Lo voy a apagar tantito. Estamos como los chistes de nacimos muy tarde para la época de la exploración. Muy temprano para la exploración espacial, pero a tiempo para ¿Para qué? ¿Para los memes? Algo. ¿Qué están poniendo ahí? Sí, si no se vale que lo vean sin nosotros, ¿eh? O sea, no me enoja que lo vean, me enoja que lo vean sin mí. ¿Qué pasa si sale 3 Tom Holland? No, ¿ya qué? Se sale de la sala. Sí, sí. Sí, ¡ah! Y si tú haces una bromeada De misterio, también esa es la otra. No, voy y mato a Jake Gyllenhaal. Y de por sí ahorita todo el internet. Sí, no, que trae ahí un Pobre rollo. Taylor Swift. Todo el mundo nos uniríamos al clamor de Taylor Swift. Bueno, ya después de nuestra acostumbrada charla de cultura pop, oigan, ya vi Duna, por cierto, está muy buena, está chida. La de Dune, está chida. Siento que es como Game of Thrones tuvo un hijo con Star Wars. Literal. Sí, Y está como que chido. con Avatar también tiene ahí combinación por ¿Dónde? el hecho de ir a extraer cosas de otro planeta. Espérame, la presentación se llama Roller Bearings. Está en el último módulo, debe de estar. Bien. No, la verdad me da flojera. O sea, siento que mejor quiero que me la platiquen esa. Pero, pues no sé. O sea, la voy a ver tal vez en Disney Plus o algo así. Sí, o sea, no tengo prisa. O sea, no. Exacto, sí. Pues según yo, bueno, no sé, es que no sé si hay spoilers chidos, entonces. Espero que no. Ahorita realmente lo que importa es Spider-Man, entonces. Bueno, ahora sí ya. Nada más quería sacar eso, decir. Muy bien. Ya me acordé. La vez pasada habíamos platicado de cómo funcionaba este asunto de los valeros, ¿no? Ahorita vuelvo a la. ¿Se acuerdan más o menos de cómo funcionaba esta fórmula, no? ¿Qué es lo que habíamos dicho? Pues que los fabricantes no pueden probar el valero en todas las circunstancias que se nos ocurren a nosotros. Entonces, lo que hace un fabricante de valeros es probar ciclos de vida determinados con una carga determinada. Sí, o sea, el fabricante te dice, yo probé este rodamiento, este valero, lo probé con 1 kilonewton y por 1 millón de ciclos. El 90% sobrevivieron sin tener los desprendimientos que vimos la clase pasada. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Y lo que dijimos nosotros, el problemita que hicimos al final de la clase fue, pues si yo no le quiero, o sea, si yo quiero, de hecho me regreso para exactamente vean qué es lo que hicimos, ¿no? Dijimos, quiero aplicarle 400 libras, pero quiero que dure 5,000 horas corriendo a 1,725 revoluciones por minuto, lo cual descubrimos que eran como 514 millones, ¿no? 517, gracias. Entonces era un chorro, eran 517 veces más de lo que el fabricante probaba. ¿Y qué fue lo que dijimos? Entonces, como queremos que dure más, no vamos a ir por un valero de 400 libras y fuimos por uno de 3,200, ¿no? Más o menos. Gracias.
Lo cual significa que una conclusión importante es que este asunto no era lineal, ¿no? Porque a pesar de que queremos que viva 500 veces más, un poquito más de 500 veces, no compramos un valero 500 veces más grande, compramos un valero 8 veces más grande, lo cual, again, significa que este asunto no es lineal, ¿sí? Por eso estamos haciendo este tipo de cálculos. Y, pues lo importante fue descubrir que nosotros queríamos conseguir un valero que fuera de 3200 para que cumpla con estas características que estamos diciendo aquí. Nada más que aquí tenemos un pequeño detallito, ¿no? Pues que lo platicamos muy levemente la vez pasada. Hay una confiabilidad del 90%. ¿Sí? Es decir, de nueva cuenta, el fabricante no se puede... bueno, más bien, el fabricante lo que nos garantiza es una cierta certeza estadística, porque pues producen millones de esas cosas, ¿no? Entonces, te dicen más o menos, pues esto, con esta confiabilidad, jalan todos, ¿sí? Ahora, otra cosa que ha pasado, que de hecho nos acaba de pasar en un proyecto, no me acuerdo cuál exactamente, pero... Sí, en Semana I, ¿no? Algo así fue. Ah, no, eso fue una cosa de las cadenas, también estuvo muy chido, pero... De hecho, sí, también tenía que ver con esto, pero... no, yo me acordé de los chicos de Tec 21. Estaban buscando comprar un valero. Y la cuestión es que fueron a SKF, pero había como unos baratones. Y le dije, no, pues esos no son esos. Son unos baratos y otros más caros, y sí. Y luego unos como que me fueron a preguntar, porque se me hizo muy curioso, me fueron a preguntar que si eran de la marca, porque se supone que son azules los empaques, y en este era una cosa verde, ¿no? Entonces, como que se sacaron de onda, y ya me dijo, no, pues que te vendieron uno chino, y sabes, ya estaban peleando, ¿no? Y, ¿cómo estás menso? Y etc. Y la cuestión es que no es, o sea, no es cierto, pero sí un poquito. O sea, SKF lo que hace es que produce, digamos, 1,000,000 de valeros, ¿no? Algunos de esos valeros, ciertas producciones, pues tienen diferentes grados de confiabilidad, entonces simplemente lo manejan como diferentes gamas, ¿sí? O sea, te dicen, bueno, los que estadísticamente están como que más chafillas es la versión barata. Los que te venden así como top, que son como la marca así pro, pues son los que cumplieron mejor, o sea, los baches que cumplieron mejor con la estadística. Entonces tienen mayor probabilidad de cumplir con lo que te están diciendo. Entonces, si se fijan, o sea, dentro de la misma marca, eso hacen muchas veces, o sea, te venden diferentes grados, entonces a veces puedes comprar un SKF, pero que se llama como el chaparrito, ¿no? O la versión más pequeña. Entonces, o menos confiable más bien, porque pues, no tiene que ver con el tamaño, no tiene que ver más bien con la confiabilidad. Entonces, este es un problema que precisamente atacamos un poquito con esta fórmula de acá, que es la versión como más monstruosa de la fórmula original. Si se acuerdan, habíamos visto que la versión original de la fórmula era bien sencilla, ¿no? Era la carga dinámica del valero, es decir, lo que yo voy a buscar en el modelo del fabricante, en el catálogo del fabricante. Si se acuerdan, lo que decíamos era, ponemos la fuerza deseada por la vida deseada, o la relación de vida deseada, ¿no? Y eso era, o sea, nuestro factor XD, que era el factor de la vida deseada sobre la vida probada por el fabricante. Esta de la versión así bonita, esto es con una confiabilidad del 90%. Entonces, para mejorar la confiabilidad, lo que hacemos es añadimos una distribución estadística. Estos parámetros que están aquí, realmente los van a ver ustedes, o sea, ustedes no los tienen que obtener, ustedes los tienen que checar del fabricante. O sea, no van ustedes a correr la distribución estadística y ver qué pasa, porque el que hace eso realmente es el fabricante. Él es el que conoce, o sea, la compañía fabricante es quien conoce cómo se ve la distribución de sus valeros. Entonces, estos son parámetros de una distribución, la distribución de Weibull. Si no es exactamente esta, pues podría ser otra, pero el fabricante tiene que darte la fórmula. Esta es una de las versiones, ¿no? Si se fijan, se ve muy masivo, pero realmente todo viene un poquito junto, o sea, sigue siendo F por XD a la 1 sobre A. Nada más que ahora al factor XD lo dividimos entre todo este show. Este show es el efecto de la distribución estadística, donde lo único que yo voy a poner de mi parte es la confiabilidad. Esta RD es Reliability de Desire, ¿no? Confiabilidad deseada. Entonces, fuera de eso, estos parámetros X0, teta, el B, todos esos deben ser parámetros que obtenemos nosotros de el fabricante. ¿Sí? O sea, de la compañía fabricante nos tiene que dar la distribución para nosotros poder hacer el cálculo. Y por aquí nada más, la única otra cosa rara que vemos aquí es que es el
este factor de aplicación. Es AF de Application Factor. Eso significa, es como funciona más o menos como un factor de seguridad, pero aquí es al revés. Sí, pues de hecho, es al revés. Mientras más grande sea, bueno, no, a ver. Es un factor con el que exageramos nosotros las cosas. Entonces, básicamente sí funciona como el factor de seguridad, porque entre más grande sea, hagan de cuenta que digamos que nos da aquí 3200, ¿no? O sea, multiplico la fuerza que eran 400 por todo este show, como la vez pasada, y nos da 3200. Nuestro factor de aplicación nos dice, bueno, pues sube el tantito más, nomás para estar seguros. Entonces, esto es un factor de seguridad. Puede ser así como la N de los problemas de fatiga. Y con eso ya nosotros vamos y buscamos el C10. El C10 es el valorcito que vamos a ir a buscar al catálogo y así vamos a checar. Y acuérdense que dijimos, vamos a ver el valor que esté más cercano a este valor que nosotros obtuvimos aquí, que cumpla con los requerimientos de nuestras características, o sea, la fuerza y la cantidad de vida, pero que también esté disponible en el fabricante, ¿no? Porque el fabricante no va a hacer el valor que a mí se me antojó exactamente, sino que va a hacer uno con ciertos tamaños estándar, ¿no? Exactamente, esa es la fuerza probada. Que también se conoce como la carga dinámica porque este es el valor que ustedes van a buscar en el catálogo. Después de buscar el tamaño del agujero interno, o sea, del bore, si se acuerdan, el diámetro donde va el eje, después de buscar eso, la siguiente cosa que van a buscar es el C10, que es el valor de la carga con la que funciona el valor. ¿Sí? ¿Cómo la ven? Esos valores que, por ejemplo, vamos a ver relacionados que, digamos, queremos un valero de las características y las propiedades que tiene, bueno, que ya nos da el fabricante. Ajá. Ya de ahí ya podemos usar los datos de complejidad a dar fuerza. A ver, otra vez, repíteme el proceso. Sí, me confundí un poco. Por ejemplo, tenemos una fuerza iniciada que vamos a aplicar en el ballet. Sí, ajá, empezamos ahí, exacto. Y luego ya vemos las características que nos da el fabricante y ya de ahí, ya ahí vemos qué pasa, cuál es la confiabilidad. Más bien al revés. O sea, empezamos bien, así de, esta fuerza, empezamos con una fuerza que le queremos aplicar, por definición, al valero. O sea, porque así es la máquina. Digo, eso ya lo supimos nosotros de ejes y de granes, ¿no? Ya vimos de dónde vienen las fuerzas. Entonces, empezamos como por aquí. Y luego después nosotros suponemos o sugerimos una confiabilidad. ¿Sí? Y con esa confiabilidad sugerida, vamos a obtener un valor al cual vamos a ir a buscar lo más cercano en el catálogo del fabricante. Otra cosa que podemos hacer después, Edwin, que creo que es interesante también, es una vez, digamos que, suponiendo, ¿no? Que esto nos da 3200, ya como el vez pasado, 3200 y cachito. Entonces yo voy al catálogo del fabricante y el fabricante me dice, bueno, tengo uno de 3000 y tengo uno de 3550, ¿cuál quieres? Y ya depende de nosotros decir cuál de estos dos nos sirve más. Si queremos irnos un poquito, probablemente va a ser más ligero y probablemente va a ser más choncho. Entonces va a ser más caro, pero pues cumple con nuestra expectativa. Nada más que tal vez cumpla un poquito por debajo. Entonces lo que podemos hacer es hacerlo al revés. Ahora que ya tenemos estos dos valores, porque ya vimos que no existe en el fabricante, con estos dos valores me regreso a la fórmula y ahora la resuelvo, pero para este valor. Para la confiabilidad digo, bueno, está bien. No encontré uno de 3200, pero si compro uno de 3000, mi confiabilidad se mantiene en un porcentaje de tanto. Entonces ya con eso ya podemos decir, bueno, ¿es aceptable o no? Tal vez no es aceptable. Pero esa es la idea. Es como estamos haciendo en el caso de estudio que... Sí, que repetíamos, ¿no? Sí, exactamente. O sea, que avanzábamos todo y luego nos íbamos al revés para ver si nuestras suposiciones habían sido, exacto, acertadas. Muy bien. Justamente es esa misma idea. Muy bien. No borré lo de arriba. Aquí hay dos fabricantes que nos incluye sus datos en el libro. Esta es la versión novena del libro. No sé si creo que tal vez vengan alguien más. Pero de cualquier modo, como les digo, o sea, esto es algo que ustedes deben de poder encontrar de manera relativamente fácil porque pues, el fabricante quiere que ustedes puedan utilizar sus valeros. Entonces, no hay que copiarlo. Esto nada más, bueno, si lo quieren copiar, pues obviamente les voy a dar chance que lo chequen.
cuando sea lo del examen, pero más bien es para que veamos que diferentes fabricantes tienen diferentes parámetros de prueba. Muy bien, vamos a hacer un problema. Oh, hay alguien ahí en el waiting room, no sé cuánto tiempo había estado ahí. Ok. Vamos a ver. Dice, tenemos una carga de design load, o sea, ¿qué significa design load? Significa, de acuerdo con los requerimientos de la máquina, ya vimos que la carga que va a ir en este valero es de tanto, ¿sí? O sea, esta es la parte que ustedes ya deben de saber calcular. La carga diseñada para un valero de bolas es 413 libras y con una aplicación, un factor de aplicación de 1.2. La verdad es que estos factores de aplicación sí son un poquito más al tanteo. 1.2 se pone como, como un mínimo, pues. Que siempre vamos a manejar este valor. ¿De qué depende de que se incremente el factor de aplicación? Depende, pues, de la temperatura, de si el valero está expuesto al ambiente, si hay mucho polvo, si hay cosas que puedan dañar al valero. Sin embargo, no tenemos información así o tablitas tan chidas como para fatiga. Sí, o sea, de que teníamos cosas, cómo afectaban cada una de esas cosas y hacíamos el factor de la corrección del endurance limit y todo este show. Aquí no tanto, entonces va a ser un poquito más al tanteo, esa parte. Muy bien. Nos dice que la velocidad del eje es 300 revoluciones, que la vida debe ser 30,000 horas y que debe tener una confiabilidad de 99%, ¿sí? O de 0.99. ¿Cuál es el valor que tenemos que buscar en el catálogo para poder cumplir con este requerimiento con un valero de SKF? Ese es el fabricante que escogieron. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues tomamos los datos, la carga deseada es 413 libras fuerza. Factor de aplicación es 1.2. La confiabilidad deseada es 0.99. La velocidad es 300 revoluciones por minuto. Y la vida deseada en horas es 30,000. 30 kilohoras. Muy bien. Listo. Lo demás que nos dice, si fijan, es ¿qué valor tiene que tomarse en cuenta o debe de buscarse cuando busquemos por un valero deep groove, o sea, un valero regular, un rodamiento de balines regular, deep groove, recuerden que es como el común. En el fabricante cuyos parámetros de prueba son estos que están aquí. ¿Sí? Que tenemos una vida testada, una vida probada de 1,000,000 de revoluciones y que tenemos estos valores como parte de la distribución. El LR, es el LR. Que el LR casi siempre nos lo van a dar en ciclos, no nos van a dar en horas, entonces nos conviene aquí transformar obviamente la vida deseada de horas a ciclos. Ok. Vamos a ver, aquí está la formulita y ahí están los datos. Entonces, vamos a sacar primero que nada el factor de vida, ¿no? El XD. Que es vida deseada sobre la vida probada, donde la vida probada ya vimos que es 1,000,000 de ciclos, ¿no? 1 por 10 a la 6. Y la vida deseada, no sabemos cuánto es. Perdón, aquí me equivoqué. Esto no es vida deseada, esto es carga deseada. Que le puse L de load. Ok. Son 30,000 horas corriendo a 300 revoluciones por minuto. Eso significa que la vida deseada en ciclos debe ser 30,000 por 60 por 300. ¿Cuánto es esto? 30,000 horas por 60 minutos por cada hora por 300 revoluciones por cada minuto.
¿Alguna persona ahí con calculadora? Sí. 540 megas, ajá. Megaciclos. Sí, 540 por 10 a las 6 ciclos. Lo cual significa que este factor XD va a ser igual a 540. Que de nuevo, eso significa que queremos que nuestro valero viva 540 veces más que lo que vivió en las pruebas del fabricante, lo cual significa que necesitamos conseguir un valero más grande. O sea, no vamos a ir a comprar uno de 400 libras. No va a aguantar ni más. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? No hubo nada así, muy macabro, ¿no? Lo voy a borrar nomás para quedarnos con el puro datito. Ok. Entonces, no me fijé cómo eran los valores. Los voy a anotar acá. X0 es 0.02. Menos X0 es 4.439. B es 1.483. Ok. Ahora sí. Nos regresamos a la fórmula y ahora sí ya nada más es más bien formulazo, ¿no? El les digo 540 millones. 540 millones. O sea, 540 por 10 a la 6. Sí. Ok, entonces, si se fijan, lo único que hicimos fue añadirle al cálculo de la vida deseada, añadirle la cuestión de la parte de la confiabilidad. Es decir, vamos a incrementarlo, debido a que queremos exigirle más confiabilidad. Prácticamente lo que estamos diciendo aquí es, ok, yo sé que si compro este valero, tiene el 90% de probabilidades de aguantar esta cantidad de ciclos, pero yo quiero que las probabilidades de ese valero sean mejor, o sea, que suba la probabilidad de que sobreviva. Entonces, lo que hago es conseguir un valero también todavía más grande. ¿Cuál es? ¿Sí? ¿Cuál es A? A es un valor que depende del tipo de valero. En este caso, como estabas hablando de balines o de bolas, es 3. Exactamente. Si fuera de rodillos, sería 10 tercios. Profesor, entonces el XD, bueno, tiene que estar en megas. No, de hecho, como es dividido en 3 ciclos, o sea, es adimensional y tiene que estar, o sea, es 540 millones entre 1 millón, entonces te queda 540. Pues me da algo así como 2443. Ya. Ahí alguien me confirma que ya saben cómo es mi calculadora. ¿No sé? Sí, yo ya pensaría que la calculadora no tiene tanto la culpa, Edwin, ¿eh? Porque estaba sumando en vez de multiplicar. No, o sea, ahí no le puedes echar la culpa a la calculadora, Edwin, no manches. Pero bueno, 6. No, yo 6.696, ¿alguien me puede confirmar eso? 6,600. 96. 96. ¿Alguien puede confirmar ese valor, por favor? Y casi se ve así medio diabólico. ¿Mande? Es 3. ¿Cuánto? ¿6,600 qué? 87. ¿Qué dice el público? Dice público con sentidos generales. A ver, ¿eso de allá abajo es B? Eso de ahí abajo es B. Sí, 1.483. Profe, creo que ya lo dijeron, pero ¿cuál era A? A es 3. Aquí ya Kevin también está confirmando 6,687. Gracias. A es 3. Acuérdate que el factor A es simplemente
un factor que cambia dependiendo de qué tipo de valero estamos hablando, sí, qué tipo de rodamiento estamos hablando. Si es un rodamiento de bolas, es 3. Si es un rodamiento de rodillos, es 10 tercios. ¿Cuánto te dio? Gracias, profe. Entonces, Terminaba en 96. 6687. Bueno, Bueno, está entre las. ya sé, no, de hecho les iba a decir, ahí les va, realmente 6600, o sea, entre esos dos valores no hay una gran diferencia porque probablemente SKF no hace ninguno de estos dos valores, ¿no? O sea, probablemente nos vamos a tener que ir a buscar a uno que sea, no sé, 6700 o algún valor así cercano. Entonces, si la diferencia es así como de 10, pues no hay bronca. Porque realmente los valeros se saltan como de 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, Entonces, no hay tanta bronca. ¿Sí? Ok. Aquí lo importante es como saber para qué me sirve este valor, ¿no? O sea, quiero que sí se quede como bien, bien claro que este valor no es el que yo voy a tener en mi valero. Este es el que yo voy a llevar a buscar a la tabla de SKF. SKF o el fabricante que sea, ¿verdad? No es comercial, simplemente es porque el libro también lo maneja mucho. El fabricante va a tener unos ciertos valores que no van a ser el que me dio a mí mi gana, pero yo tengo que buscar o sea, con este valor voy a la tablita y voy a ver cuál valor de los que están ahí en la tablita encaja más con este valor. ¿Sí? Generalmente nos vamos para arriba para que aguante, o sea, para que lo mínimo, o sea, que sí aguante estas condiciones. ¿Cómo la ven? ¿Sí tiene sentido eso? ¿Qué pasó? 3. 3690. Sí, pues digo, probablemente sea, no sé, redondeo de las decimales. O sea, son 3 libras. 6,696. Sí. O sea, no se claven con eso. ¿La qué, perdón? Es 3. Sí. Pero sí escucharon por qué, ¿verdad? Bueno, no tanto por qué, sino, o sea, solamente A tiene una de 2 sopas, ¿no? Es 3 para ball bearings y 10 tercios para roller. Pero de verdad. Sí, usando los dos decimales debería dar exacto. No sé qué está pasando. O sea, que estén trabajando con menor precisión. Eso pudiera ser, pero, o sea, no creo que sean tan diferentes. Sí, ya es mucho, ¿no? Pero bueno. Aparte de esos 9 libras que tenemos ahí volando por alguna razón, y son como 4 kilos, ¿no? Todo depende del cristal con que se mire. Sí queda claro el concepto general de esto. Esa es la idea. ¿Cómo la ven? ¿Sí? Muy bien. O sea, tendríamos que, basándonos en ese valor, sí. Ahora sí vamos a las tablas y ya según nuestros requerimientos, hacerlo más cercano. Exactamente. Para arriba o para abajo. Exactamente. Generalmente nos vamos para arriba para cumplir, pero si el que está para abajo está muy, o sea, si ustedes me dijeran, no, pues encontré uno en la tabla del fabricante y es de 6,680 libras, pues yo diría, ok, vamos a hacer el cálculo a ver qué tan cerca queda y si sí, pues tal vez es válido. Porque qué tal si el otro también ya es un salto bien grande y ya te estás comprando un valerote y podés hacerlo más o menos con la misma confiabilidad. Entonces, hay que usar ahí más o menos el criterio, ¿sí? La regla es, generalmente es para arriba, si está más o menos en medio, si está un poquito... Muy bien. Entonces, otra cosa que tenemos por aquí, a ver, checar nada más. Bueno, sí. Sí. Una cosa que tenemos pendiente y luego vamos a ver algo también, un concepto importante. Nada más aquí. Cuando tenemos 2 valeros en un eje, ya supérenlo.
Déjenlo. No. Es que yo también me espanto porque se ponen a platicar y sale el trailer. Y no, siguen sacando el número todavía. Estamos hablando de trailer, pues. Y ahí sí los repruebo, ¿verdad? ¿Cuántos Tom Holland salieron? Yo solo sé que las filtraciones son locas. Sí, pero ya están filtrando. Yo vi una que salía Goku, o sea, no me acuerdo. Yo también lo vi ese. Pero salió todo borroso, ¿no? Sí. Por la calidad de la cara. Ok, ándale, exacto. Obvio es eso. Oigan, ya, ok. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente nosotros cuando tenemos un sistemita, tenemos un eje soportado por dos valeros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando te hablan de la confiabilidad de este sistema, nomás tenemos que tener cuidado porque hay que recordar que mientras más valeros tengamos, el sistema se va haciendo una confiabilidad compuesta. No sé si se acuerdan que eso más o menos cómo funcionaba en probabilidad. Pero la cuestión es que si tengo dos probabilidades de que algo suceda y las dos, digamos que yo lo que quiero resguardarme es que esta cosa no falle, ¿no? O sea, que este sistema no falle. ¿Cómo falla este sistema? Pues es un OR, ¿no? Es la tabla lógica de un OR. Si falla falla el sistema. Si falla falla el sistema. Si fallan los dos, también falla el sistema. Entonces, lo que tengo que, o es un AND, ¿no? Puede ser, o sea, a menos de que los dos estén trabajando, mi sistema está feliz. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este tiene una confiabilidad y este tiene otra confiabilidad. ¿Cuál es la confiabilidad del sistema? De confiabilidad total. Pues es la probabilidad de que suceda uno u otro. ¿Sí? Que es decir, la multiplicación de esas dos cosas. ¿Sí me explico, no? O sea, si este tuviera el 50% de fallar y este también, entonces la probabilidad de mi sistema completo es el 25%, ¿no? Porque es más probable que al menos uno falle. Entonces, nomás hay que tener mucho cuidado porque a veces nos van a pedir la confiabilidad de un sistema de valeros, no de un solo valero. Muy bien. Entonces, de eso se trata. Cuando nos dicen al revés, o sea, cuando nos dicen, quiero que mi sistema tenga una confiabilidad del, no sé, el 95%, lo que hacemos es sacarle la raíz cuadrada para hacerlos iguales, ¿sí? O podemos separar en dos factores que multiplicados nos den 95%, que nos den 0.95. Pero generalmente lo que se hace es sacarle la raíz cuadrada y ya nada más a cada uno se le da un cierto grado de probabilidad. Y con eso obtenemos la probabilidad individual de cada valero y esa es la que vamos a usar en la fórmula. Ok. Sí quedó claro esto, ¿verdad? Está muy sencillo, no tiene mucho chiste. Ya lo voy a quitar para ir a lo siguiente, porque lo siguiente sí está más complicado. Ok. Hay un problema cuando usamos valeros y ese problema es cuando tenemos que hablar de cargas axiales. O sea, cuando tenemos un sistema con un eje que además de tener cargas en la dirección radial, es decir, como las que vienen de los engranes o de los poleas, también tenemos cargas en esta dirección, en la dirección axial. Resulta que esa carga, bueno, como los valeros generalmente no están diseñados, a menos que sean valeros puramente axiales, los valeros no están diseñados para soportar cargas axiales tan grandes, pues la conclusión práctica la que podemos observar es que las cargas axiales hacen más daño que las cargas radiales. ¿Sí? Y la otra cosa que es molesta al respecto de esto es que no los puedo sumar directamente. Precisamente por el hecho de que la carga axial, digamos que esta le llamamos FR, ¿no? Que es carga radial. Y a esta le llamamos FA, que es carga axial. Supongamos que mi carga radial yo le estoy cargando, no sé, 200 libras. Y luego a la carga axial yo le estoy poniendo 300 libras. O bueno, vamos a ponerles más. Vamos a poner otras 200 igual. Ok. No puedo yo decir que el valero, o sea, no puedo yo inmediatamente decir lo siguiente. La fuerza deseada que yo le estoy aplicando es 400 libras. Esto no se puede decir de manera directa. Hay casos en los que sí, pero no siempre, porque esta carga axial en realidad genera más daño. Entonces vamos a hacer como una fuerza equivalente. ¿Se acuerdan como lo que hicimos en fatiga? Que decíamos, bueno, esta carga realmente se convierte como en todo este asunto, porque la carga axial hace más daño. Entonces,
En lugar de ser una carga de este tamaño, lo que va a pasar es que parece como si la carga axial fuera una carga radial de, no sé, 300, ¿no? Por exagerar. Una fuerza radial equivalente. Entonces, eso es justamente lo que vamos a obtener aquí. Vamos a obtener una fuerza equivalente, que va a estar integrada por la suma de estas dos, pero es una suma ponderada. Sí, o sea, la fuerza axial siempre va a tener más peso. Voy a dejar este ejemplo aquí en pie también para hablar de él. Ok, entonces, para saber si tenemos que hacer todo el show, hay una pregunta que tenemos que hacernos. La primera es, o sea, la pregunta es, la carga axial con respecto de la carga radial es significativamente grande. En este caso podríamos decir, sí, pues son iguales, ¿no? O sea, es 50-50. Entonces, probablemente sí. ¿Cómo sabemos realmente si sí son o no son? Vamos a tener que hacer este calculito de aquí. ¿Sí? Bueno, más bien, este cálculo de aquí. Aquí, como podemos ver, tenemos dos casos, ¿sí? Tenemos el caso donde la carga axial no es muy significativa y el caso donde la carga axial sí es significativa, ¿sí? Voy a ponerme aquí nada más como nota, FA significativa. ¿Qué significa significativa? Depende de cada, o sea, del tipo de valero. Ahorita vamos a ver exactamente cómo lo definimos. Pero lo que sí es que, no, perdón, esta es FA no significativa. Esta es FA. En otras palabras, que FA aquí es pequeña, acá es más grande. ¿Sí? Con respecto de la carga radial. ¿Sí? Siempre como proporción de la carga radial. La pregunta que vamos a hacer en los dos lados es esta, ¿no? Tenemos FA dividiendo a FR. Es decir, en proporción, si yo hago esta proporción, por ejemplo, aquí, ¿qué me daría? Pues me daría 1, ¿no? Me daría 1. Nada más que aquí la fuerza radial tiene un pequeño factor. Este factorcito, lo vemos aquí abajo, depende de quién es el anillo que está girando y quién es el anillo que está fijo. Generalmente, o sea, una operación estándar de un valero es el eje externo se fija, el anillo externo se fija al chasis y el anillo interno es el que rota. Cuando estamos hablando de esto, el factor B se vuelve 1 y entonces simplemente lo único que hacemos es pues dividir la axial entre la carga radial. Eso es todo. O sea, no afecta para nada. ¿Cuándo sí afecta? Cuando el anillo externo es el que está rotando y el anillo interno se mantiene fijo. Esa es una operación, digamos que no es el modo de operación de los valeros más estándar y para eso entonces lo que hacemos es poner un factor B de 1.2. ¿Sí? Lo que significa que la carga radial va a hacer más daño, ¿sí? O como que va a ser más grande. ¿Sí? Ok, entonces, pues son un par de cosas, ¿no? Que hay que recordar, pero, o sea, quiero más bien como que tengamos el panorama completo de este asunto. Lo que estamos preguntándonos es simplemente, tengo un valero que soporta carga axial y carga radial. La carga axial hace mucho daño, entonces quiero averiguar si esta carga axial la puedo ignorar o la tengo que contar. ¿Cómo sé eso? Tengo que dividir la carga axial entre la radial para saber qué tan grande es con respecto de la otra. Y pues tengo que ver si el anillo interno es el que rota o es el anillo externo y con eso hago una modificación aquí. Y llegamos a esta pregunta. Comparamos esta división contra este valor E. Este valor lo vamos a encontrar en unas tablitas. ¿Ya puedo borrar las notas de aquí? Ok. Nos va a estorbar un poco. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, de hecho, esta es la tablita general. Ok. De hecho, ahí les va. Me salté un poquito nada más porque quiero hablar de esta fórmula primero. Esta fórmula es la fórmula para sacar la fuerza equivalente. ¿Qué es la fuerza equivalente? Simplemente es el efecto real que causa
la carga radial y la carga axial aplicada sobre ese valor. Es decir, esta es como si fuera una carga radial, ¿sí? O sea, como si fuera una carga radial que equivale al mismo daño que causan las dos cargas actuando al mismo tiempo. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Todo bien? Allá en Zoom, ¿qué onda? Ok, veo por ahí un poco de arriba. Excelente. Muy bien, entonces, esta fórmula me va a determinar cómo debo de sumar yo a las dos, a la carga radial y a la carga axial. Pero si se fijan, es una suma ponderada, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Pues que unas tienen un más peso que otras, ¿no? Porque depende de cuánto valgan este factor y de cuánto valga este factor. Lo que dice la formulita es, cuando la carga axial es lo suficientemente, bueno, es más, vámonos a la tablita ahora sí, ¿no? Si quieren, copien la fórmula para que la puedan tener ahí a la mano, para que chequen exactamente qué es lo que está pasando. Dice, si se fijan, aquí tenemos dos pares de columnas, ¿no? Estos dos de acá. Y nos dice, cuando la carga axial no es significativa porque es menor que este valor límite, este comparativo E, entonces aquí esta columna es la carga en la que esta es la condición en la que la carga axial no es tan importante. Cuando no es tan importante, X se vuelve 1 y Y se vuelve 0. ¿Qué pasa cuando X se vuelve 1 y Y se vuelve 0? Pues lo único que estoy diciendo en la fórmula es, si X se vuelve 1, entonces pues esto se multiplica por 1 y depende del factor B, y ya tendría yo mi carga radial. Y Y se vuelve 0, ¿qué es lo que estoy diciendo? Ignoro la carga axial, no importa. ¿Sí? Es lo que significa eso. Cuando la carga axial no es tan grande como para pasar de ese límite E, entonces ignórala. Eso es lo que me dice la tablita. Y la otra cosa que me dice la tablita es el otro caso. Cuando la carga axial sí es un poquito más grande y no la puedo ignorar, entonces utilice estos valores, este para X y este para Y. Y listo. ¿Sí? Muy bien, entonces, aquí es donde está lo truculento un poquito, porque este factor E depende de este factor que tenemos aquí. Esto se conoce como static rating o static load, también conocido como C0. Este de aquí, el C0, es conocido como el static load o static rating. Aquí vamos a ver FA sobre CO. ¿Qué significa este CO? Bueno, primero que nada, habíamos visto un C10, ¿no? Y este le conocíamos como el dynamic. Dynamic load o dynamic rating. C10 es el valor que el valero, o más bien, el valor con el que el fabricante prueba su valero, ¿no? O sea, si a mí me dice el fabricante, toma, este valero es 1 kilonewton, ¿qué significa? Le aplicó 1 kilonewton por 1.000.000 de ciclos y sobrevivió. Ok. Existe otro valor importante que es el C0, que es el estático. El static load es una carga que se hace no probando al valero de manera, o sea, no corriéndola, sino más bien aplicando fuerza en una sola dirección, de manera que vemos aquí cómo se deforma o cuál es la fuerza que logra una deformación en el valero. Bueno, ese es el principio de dónde viene. ¿Por qué nos importa? Porque esto tiene que ver más bien con la carga radial y este tiene que ver más con la carga axial. Es decir, este es el que me va a decir qué tanta carga axial aguanta, ¿sí? Porque lo que yo voy a hacer es, voy a dividir la carga axial que estoy aplicando entre ese factor estático. Y ese valor lo voy a checar en mi primera columna. ¿Sí? Entonces, tomo mi carga axial, la divido entre el factor estático del valero y veo en qué valor estamos aquí, en esta parte de la tabla. Ese sería el primer paso. ¿Sí? Obtengo mi primer valor. ¿Cómo lo hago? Checo la carga axial que estoy tratando de aplicar contra el valor reportado como carga estática por el fabricante. Después, supongamos que me dio, pues aquí, ¿no? 0.07. Supongamos que me da 0.07. Entonces voy a leer el siguiente valor en la tablita, que es este valor. Este es mi límite. Este es el que me va a decir
qué tan significativa es la carga axial. Y lo que me está diciendo es, si tu carga axial es al menos 27% la carga radial, entonces sí es significativa. ¿Sí me explico? O sea, este valor es el límite que me dice que tanto de la carga radial tiene que ser la carga axial para que sí cuente. ¿Sí? Entonces, fíjense, mientras más grande es, pues significa que aquí ya, por ejemplo, es punto 44, ¿no? ¿Qué significa? Si la carga axial es casi la mitad de la carga radial, entonces ya cuenta, por menos no cuenta. ¿Sí? Entonces, este es un límite, podemos decir que esto es como un factor límite, un valor límite. ¿Ibas a decir algo, perdón? Iba a mencionar eso, que es el límite, saber de hasta cuánto va a poder aguantar. Sí. Pues más o menos, ¿verdad? O sea, es nuestro límite de saber qué tanta carga axial le podemos poner en consideración, en comparación contra las cargas radiales. Muy bien. Y ya lo que seguiría, bueno, sería, pues si este es mi valor y este es mi factor de límite, lo que voy a hacer, les voy a hacer la pregunta, ¿la carga axial es significativa? Solo hay una respuesta, no o sí. Si la respuesta es no, entonces utilizo esta tabla, que de hecho, esta tabla, si se fijan, es un fraude, ¿no? O sea, es una columna llena de unos y otra columna llena de ceros, o sea, esto se lo pudieron haber ahorrado. Pudiéramos decirnos, pues nada más, si sí, usen esta tabla, si no, X es 0, X1 y Y es 0, ¿no? Entonces, esa tablita está un poquito sobrada, pero bueno. Lo interesante es la última parte, ¿no? O sea, si sí es significativa, entonces hacemos esto, calculamos nuestra fuerza equivalente y esa fuerza equivalente la vamos a usar como la FB. Y ahí ya podríamos seguir nuestro problema de valeros como si no hubiera pasado nada. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuántas veces tenía que ser la carga axial para que sea significativa? Sí. O sea, ¿qué proporción de la carga radial tiene que ser la carga axial? En este caso, pues lo vamos a ver como porcentajes, ¿no? 19%, 21%, 22%. Si la carga radial es 22%, ¿cuál le va gorro? Si la carga radial es 22%, perdón, si la carga axial es 22%, aquí entonces ya podemos decir, ¿sabes qué? Si es significativo, vámonos a la segunda tabla, ¿no? Ok, preguntas hasta aquí. Hola. ¿No? ¿Todo bien? Sí. De la esfera, se podría decir que Esto. para calcular que si tenemos el FA y CO, y del otro lado si ya tenemos, pues sacando, ya me confundí. Sí, otra vez, ahí va. De hecho, se lee un poquito así como de izquierda a derecha, ¿no? O sea, lo primero que sucede, bueno, no los quiero confundir, pero en un problema de análisis, es decir, cuando ya tenemos el valero, ojo, bien importante, cuando ya tenemos el valero, entonces el problema lo hacemos de acá para acá. Es decir, yo empiezo con la carga axial, que la conozco porque es un requerimiento de la máquina, y voy y checo el valero, y el valero dice, ah, bueno, tiene un C0 de tanto, ¿no? Entonces, este valor voy y lo busco en esta tablita. Y ya. Primer paso, lo encuentro aquí. Cuando lo encuentro, me voy directamente así, en horizontal, y checo. Para este valor de mi primera columna, este es el valor límite que aplico. Sí, o sea, este no hay que calcularlo, este más bien hay que buscarlo una vez que encontramos este de aquí. Este valor, ¿para qué me sirve? Este valor es mi límite. Mi límite me dice, tengo que hacer esta pregunta de aquí. Está, como podemos ver aquí, es una formulita, ¿no? Si yo divido la carga axial entre la carga radial multiplicada por el factor B, ¿es menor que esta E o es mayor que esta E? Dependiendo de la respuesta de esa pregunta, o hago esto o hago esto. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si se fijan, lo podemos ver así como una secuencita. Por ahí hay una pregunta que no han hecho todavía. A ver. ¿Qué pasa si, bueno, qué pasa si no llegas, si, por ejemplo, en la relación de, bueno, en la relación de la carga axial y la carga dinámica, Sí. por ejemplo, llegas, no son ninguno de sus valores. Ándale, gracias. Esa es la pregunta que nadie había hecho. Y es, notando ahí un pequeño mensaje que está abajo de la tabla. Ok, ahí te va. Primero que nada, estos valores son valores discretos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si me da, en lugar de puntos, qué pasa si me da .6? .06. Pues, malas noticias, te van a tener que interpolar. ¿Sí? Es decir,
Con la aplicación. Sí, se puede. O sea, con la cálculo, creo que también interpola, Una ¿no? aplicación. O sea, no sé por qué les llaman interpolar, es una regla de 3, nada más como con 2 más lados. Pero, o sea, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a, sí, una regla de 3 con pasos extra. Hay que buscar esta E, hay que buscar el valor aquí de X y hay que buscar el valor aquí de Y. Eso es todo lo que hay que hacer. Pero es lineal, ¿sí? Entonces, digo, realmente no debe ser tan complicado como suena, pero pues eso es lo que hay que hacer. Sí, de hecho, el X es para todos es igual, lo cual también hace pensar que esa columna también sobra bastante. O sea, la única que es así como importante es la de Y. Esta es la que sí tiene valores distintos. Muy bien. Pues yo creo que vamos a hacer un problemita para que ya esto quede más aterrizado. Esa parte equivalente que tiene que ver con la FD. Ok. Nos pasaba mucho como en la fórmula, no sé si te acuerdas cuando hablamos de lo de fatiga, que decíamos que en la fórmula de vida útil teníamos que hacer un esfuerzo reversible. Y cuando no era reversible, lo convertíamos en uno reversible. Entonces, básicamente es lo mismo. O sea, esta fórmula, la de C10 igual a FD por XD, a la 1 sobre A, esta FD asume que es una carga radial. Entonces, cuando la carga es combinada, lo que hacemos es crear una nueva carga radial que es como un equivalente. O sea, convertimos la carga sumada, o sea, las dos cargas las convertimos en una sola. Y aquí pondríamos esa FE. ¿Se escucharon eso, chicos? Porque creo que sí era importante esa pregunta. Si quieren lo repito porque sí es importante. O sea, ya llegamos a ese valor, ya encontramos el factor de Y, todo está muy bonito, pero ¿para qué rayos me sirve la FE? Que es la fórmula que puse acá, ¿no? O sea, digamos, ya puedo calcular, obtengo estos dos factores, obtengo este factor, lo junto y obtengo una FE. ¿Qué significa esta FE? Bueno, lo que le platicaba a Memo es que, si ustedes recuerdan, esto es muy similar a lo que decíamos cuando calculábamos la vida útil de un problema de fatiga. Decíamos, nuestra formulita esta de vida contra... ¿Así no era? No, sí. A la B. No, sí, así. Sí, ¿verdad? Vamos a ver. A la menos 1 B, ¿no? Sobre B. Creo que sí. Bueno, algo así, ¿no? Lo que decíamos es, esta fórmula de Stress Life que nos decía la cantidad de ciclos de vida que quiere vivir un componente, solamente recibía esfuerzos reversibles, ¿no? ¿Y qué pasaba cuando, de hecho esa era una pregunta, ¿no? Del examen, una de las preguntas abiertas, ¿qué pasaba cuando el esfuerzo que te aplicábamos no era reversible? ¿Y qué era lo que hacíamos? Convertíamos a uno reversible, ¿no? O sea, utilizábamos una de las teorías de falla y combinábamos esos dos esfuerzos para que viéramos cuál sería el equivalente reversible de esos dos esfuerzos que no son reversibles. ¿Sí? Estamos haciendo algo muy similar acá. La fórmula esta fórmula del C10, de la vida útil del valero, la FD que va aquí, esta fórmula asume que esto es una carga radial. ¿Sí? Pero resulta que yo puedo estarle aplicando una carga radial junto con una carga axial. Y lo que me dice esta fórmula es, bueno, vamos a convertir a estos dos en una sola fuerza, que esta va a ser como si fuera radial. O sea, esta es una radial equivalente. O más bien, al revés, ¿no? Sería una equivalente radial de la existencia de las otras dos. O sea, aquí tenemos una radial más una axial, pero la axial no puede entrar en esta fórmula. Entonces lo que hacemos es juntamos a las dos cargas en una sola, que es un equivalente radial, que es como si se juntaran las dos. ¿Sí? Y esta ahora sí, yo ya la puedo usar muy contentamente en mi fórmula de vida útil, porque ya es como si fuera una carga radial. ¿Sí? ¿Cómo la ven? ¿Ya tiene un poquito más de sentido? ¿Ok? Quietos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. No, ok. Yo sí tengo una, todavía no salió el trailer. Creo que va a ser en 24 minutos, a las 6. Justamente a la 1 hora. A las 24 horas, bueno.
Ah, maldición. Ah, rayos. Bueno. Tengo esperanza de que sea así. Sí, la verdad. No se desbloquea, se está bloqueando. Hoy. Y para verlo en el cañón, así chido. Ok. Sí, vientos. Vamos a hacer un problemita. Y ya con ese problema terminamos de aterrizar todo este show. Y vemos, sí, exactamente. El resto de la. No, ya se nos ve. Con eso nos viene la clase. Y luego de nada, ya salió. Ajá. La forzaron con la reacción de Tom Holland. Cuando vieron el trailer, ¿sí vieron el video? No lo he visto. Sí, vi el video, pero está bien forzado. Pero ahí fue cuando anunciaron que 24 horas también. Ah, bien, o sea, porque le mostraron a Tom Holland el trailer. O sea, él no lo había visto, se me hace que él ni siquiera ha visto la película, porque ya ves que como spoilea todo. Ajá. Ajá. Probablemente rodaron 2 películas para que no supiera cuál era la buena. Algo así fue en Star Wars, no sé si supieron, pero también cuando en el Imperio Contraataca también, o sea, la gente no sabía el guión hasta ese punto. Ah, sí, lo cambiaron, ¿no? Sí, había de hecho versiones para que nadie spoileara. Ok, dice, tenemos aquí un valerito ya definido, que ojo, aquí esto va a ser bien importante, en este problema ya vamos a tener un valero. Se va a complicar todo un poquito más cuando no tengamos el valero y queramos decidir cuál es, pero eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Aquí por lo pronto ya tenemos el valero, es un modelo específico de SKF de contacto angular que le estamos aplicando una carga axial de 400 libras y una carga radial de 500 libras. Aplicado con el anillo exterior estacionario, es decir, esta es una aplicación estándar donde el anillo exterior se fija el chasis y el anillo interior es el que da vueltas. Ok, entonces eso significa que nuestro factor B es igual a 1. De aquí ya empezamos. Y también significa que aquí tenemos la carga. No, eso no sabemos todavía. Hay que hacer la prueba. Por lo pronto sabemos que la carga radial es de 500 libras y que la carga axial es de 400. Muy bien. Entonces, si gira el anillo de adentro, el factor B es 1. Sí. Y si gira de afuera, es 1.2. Profe, ¿y cómo supo que es el de adentro? Por eso. With the outer ring stationary. O sea, el anillo exterior está estacionario. ¿Sí? Muy bien. Ok, dice, la carga estática básica, o sea, la de basic static load, el C0, es 4.450 libras. Vamos a ponerlo aquí de una vez. De hecho, no sé por qué los puse acá. Si más o menos deberíamos empezar como por acá, ¿no? Los voy a copiar de este lado para borrar allá. Entonces, el anillo exterior es el que está, el anillo interior, perdón, es el que está girando. Entonces, B es igual a 1, la fuerza radial es de 500, la fuerza axial es de 400, 400, y nuestro C0 es de 4.450 libras. Nuestro C10, que es la carga dinámica, es 7.900 libras. Y lo que nos dice es, hay que estimar cuánta vida va a durar el valero si corre a 720 RPM. Esto es libras, libras, libras y libras. Bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, muy sencillo, hay que encontrar la fuerza equivalente. Bueno, primero que nada hay que saber si hay que, o sea, la pregunta primordial es, ¿la carga axial es significativa o no? Porque si no es significativa nos ahorramos un chorro de trabajo, ¿no? O sea, pues la ignoramos y ya. Pero bueno, para hacer esa pregunta tenemos que calcular, primero que nada tenemos que calcular el factor E. Vámonos de regreso a la tablita. Ok. ¿Cuánto es? ¿Qué dijimos? Primer paso, primera columna.
0.09. Gracias. Entonces, FA, o sea, carga axial sobre carga básica, estática es 0.09. 0.09. Perfecto. Entonces, ni siquiera está. Aquí nos dice, aquí, este es la pequeña notita que decíamos por acá. Si es menor que eso, utilicen este. ¿Sí? Ah, no, pero es 0.09, ¿no? Sí está. No, sí está aquí. Está aquí. Sí, sí está. Ándele. Ándele. Sí. A interpolar se ha dicho, bueno. Les voy a ahorrar una interpolada antes de que se pongan a buscar. El valor de E va a estar entre estos dos, ¿no? O sea, si es una interpolación lineal, pues nos tiene que dar 0.29 por ahí. Bueno, pero ese no es el punto, o sea, no quiero que lo hagamos así como tan chopper. Más bien es, ¿cuál es la pregunta que tenemos que hacer? La pregunta es esta. La pregunta es, exactamente, da un chorro, ¿no? O sea, la carga axial dividida entre V por carga radial, ¿cuánto es esto? Es 400 entre 500. Entonces esto es 0.8. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? La pregunta es, ¿este valor es mayor que el valor E? Sí. A fuerzas, ¿no? O sea, no importa si es 0.29, 3, 0.29, 4, no importa. Porque no va a ser, o sea, si definitivamente va a ser más grande que esto. Entonces, esta interpolada se las voy a ahorrar, esta otra no. O sea, ya sabemos, la pregunta fue, ¿es significativa la carga axial? La respuesta es claro que sí, porque es 80% de la radial. Entonces, es un chorro. Nos vamos a la segunda columna. Y lo que decimos es, entonces hay que encontrar la Y que corresponde a ese valor, que es la una Y que va a estar aquí. ¿Sí? Este valor de Y. Y ese sí hay que controlarlo a través de interpolación, porque de ese valor va a depender el resultado. ¿Qué valor vamos a utilizar para interpolar? Pues estos tres y estos dos. ¿Sí? Para encontrar este de aquí. ¿Sí? Usando, o sea, el valor que tú quieres llegar es 0.09, pero no está en la tabla. Entonces hay que encontrar el valor que correspondería que estuviera aquí en medio. Profe, ¿cuál era el valor de V? El valor del V era 1, porque el anillo exterior estaba fijo. Ah, ok. Sale, vale. Bien, entonces. Muy bien. Ah, acabo de ver en sus anotaciones. Una disculpa, profe. No, no te preocupes. ¿Qué pasó? 1.52. A ver, déjame lo anoto por acá. ¿Y qué? ¿Tenía una pregunta por ahí? Pues los que tenemos son estos dos, ¿no? Bueno, son estos tres. O sea, tenemos el valor de referencia anterior y el siguiente. Tenemos el que queremos. Y acá tenemos esto. Este es el valor del anterior, el siguiente, y este es el que queremos. 1.527. Vamos a dejarlo así. Muy bien. Ahora sí, ya lo último que queda es sacar la fuerza equivalente. Vamos a ver. La fuerza equivalente va a ser igual a X, que es 0.56, ¿no? Para todas las columnas. ¿Sí? A ver. Sí. Sí, ¿verdad? 0.56. Muy bien. Por V, que es 1, porque el anillo exterior está fijo. Por la fuerza radial, que es 500. Más Y, que es 1. Gracias, 52.7. Por la fuerza axial, que es 400. Y listo. Esta va a ser nuestra fuerza radial nueva. ¿Cuánto es eso? Ahí estaba el numerito. ¿Cuánto, perdón? 890.8. Ok, 890.8 libras. Bien. Entonces, si se fijan qué fue lo que pasó, lo que dijimos es, tenemos una carga radial de 500 y una carga axial de 400.
como la carga axial sí es significativa, entonces estas dos fuerzas las convertimos en una sola. Como las comprimimos en una sola, que vale 890. Esta es la fuerza que vamos a utilizar en nuestra fórmula del C10. ¿Sí? O sea, nos vamos al problemita. Nada más lo voy a anotar por acá. Entonces, la fuerza equivalente nos quedó de 890.8 salud libras. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la vida útil de este valero? Y ya tenemos entonces el C10. Entonces vamos a utilizar la fórmula al revés, ¿no? Tenemos la fórmula de C10 es igual a la fuerza deseada por XD a la 1 sobre A, donde XD es vida deseada entre vida testada a la 1 sobre A. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya de aquí nada más hay que despejar la vida deseada, porque no sabemos cuánto es la vida deseada, más bien aquí la vida deseada es lo que queremos encontrar. ¿Tienes esa pregunta? Ah, bueno, que de ahí como que levantaste la mano. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Despejamos para LD, ¿sí? Porque generalmente lo que diríamos es, yo quiero que esta cosa viva tanto, y eso sería mi LD. Pero en este caso, más bien lo que se pregunta es, si yo le aplico esta fuerza, ¿cuánto va a vivir? Entonces hay que despejar para otro lado, ¿no? Hay que despejar al revés. Pero esa es la de la que estamos buscando. Esta. Sí. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no sería? ¿Y el LR es también 1.000.000? Sí, es 1.000.000 porque tenemos al mismo fabricante. No, ahí se cae. Sí, está más fácil. Pero sí quedó claro por qué, Mau. O sea, Sí, cargando. Estamos usando la fórmula al revés. Generalmente a la fórmula le digo, quiero una vida útil de tanto, ¿cuánta fuerza le puedo aplicar? Ahora es, estoy aplicando esta fuerza, ¿cuánta vida voy a tener? Entonces hay que despejar, ¿verdad? Hay que hacer un despeje ahí interesante. Sería C10 sobre FD. ¿Y quién vamos a utilizar como FD? El FE, entonces vamos a poner aquí de una vez. Muy bien. Dividimos y luego multiplicamos todo a la A. Y luego por la vida probada, ¿no? Que es 1.000.000. Este es el despeje. Bueno, esto es A. Ahí está. Uy, me va a pensar que es 1 sobre 9 y luego me van a decir, ¿por qué es 9, profe? ¿Que no era 3? No creo que se vayan a confundir por culpa de mi letra fea. 697.5. La vida, entonces, deseada o la vida que vamos a obtener es 690, ¿qué, perdón? 97.5 por 10 a la 6. O sea, megas ciclos, ¿no? O sea, va a durar 697 millones de ciclos. Ok. ¿Tiene sentido este número? Parece que son un chorro, o sea, son un chorro de ciclos, ¿no? 690 millones de ciclos son un chorro. Pero la cuestión es que, si se fijan, le estamos aplicando una carga que más o menos son como 890 libras. Y compramos un valero de 7.900. ¿Sí? Entonces, es como 9 veces el valor de la carga que le estamos aplicando. Y se acuerdan la vez pasada que aplicamos uno que era 8 veces más grande, se volvió 500 veces más duradero. Entonces, que es como 9 veces más grande, pues se volvió 690 millones más duradero. O sea, más o menos en proporción sí tiene sentido. Sí, va por ahí. Sí. Muy bien. Y casi siempre es esa proporción de 8 veces más. No, realmente depende o sea, realmente es porque este valor ya nos lo dieron, pero si nos hubieran dado un valor más chiquito, podría ser básicamente, o sea, podría ser fácil, no es obligatorio. Más bien, por la cantidad de ciclos que estamos manejando, o sea, por ponerle 500 millones, 600 millones, más o menos iban a ser como 8 o 9 veces más grandes. Muy bien.
Ok, hasta aquí entonces, ¿cómo la ven? ¿Alguna pregunta? Aparte de cuántos Tom Holland van a salir. A ver, Sí, aparte de qué hora sale el trailer. No, se quedan. Así como el meme, ¿no? ¿Alguna pregunta en lo que tenga que ver con la clase? Ah, no. Ah, no, ninguna. Ok. Pues listo, ahí está. La próxima clase nos vamos a meter ya como en un poquito más de complicación, porque aquí ya teníamos el valero. La pregunta es, ¿qué pasa cuando lo hacemos al revés? Cuando queremos saber una vida útil y necesitamos conseguir un valero. Entonces, esa va a ser la siguiente sesión. Vamos a usar esto otra vez. Pero por lo pronto, pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Y todavía no sale, maldito sea. ¿Qué pasó? Ah, no lo hemos visto, ¿verdad? Bueno, platicamos de él la clase pasada un poco. Creo que nada más lo único que quedó pendiente era que yo les diera los datos del taladro, ¿verdad? Pues yo creo que se los subo ahorita. Bueno, no ahorita, mañana. Sí. Hasta la fecha del examen se nota que Sí. Acuérdense que el proyecto es el diseño de la caja, el eje intermedio es el que tiene que estar así bien diseñado, y ya lo único que les tengo que dar yo es los datos de operación del taladro, que ese va a ser el motor, ¿no? La fuente de energía. Fuera de eso, pues ya se pueden ir a hacer. Ya se pueden empezar a divertir con ese proyecto. Profe, ¿Qué pasó? ¿cree que pudiera subir esta clase y la pasada? Sí. Porque ya vi las otras, ya nomás faltaba, bueno, Ok, sí, claro. la anterior. Sí, muchas gracias. Sí, no. A ti, gracias ahí por la paciencia. Órale, nos vemos, chicos. Ya va a cerrar la sesión de Zoom. Gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias.